Es una época, es un tema de actualidad. ¿Quién fue Israel? ¿Quién es Israel y quién será Israel? ¿Para dónde, de dónde vienen, quiénes son y para dónde van? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y para dónde vamos? Importante recordarles, hermanos, hacer la diferencia, aunque lo hemos dicho muchas veces, que nosotros no estamos reemplazando a nadie. No somos el reemplazo de Israel, ni tampoco somos el Israel espiritual. Ni ellos, ni somos salvos porque Israel no haya creído. Todo obedece a un programa de Dios, a la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, y con el que quiere. Nada que discutir. No podemos, como decían estos días, no puede el barro discutir con el alfarero. El alfarero tiene toda la autoridad de hacer del barro una masa, un vaso para honra y otro para deshonra. Eso dice la Biblia. A nosotros no nos incumbe juzgar a Dios ni reclamarle a Dios. Es necedad reclamarle a Dios. Él hace lo que quiere. Él no necesita consejo de nadie, ni que nadie le diga qué tiene que hacer. Él sabe cómo lo hace y por qué lo hace. Usted y yo debemos estar privilegiados de haber tenido la oportunidad de entender el Evangelio. Cuando la gente se aparta del Evangelio, es porque no lo entendió. Es porque no nació de nuevo. La persona que se aparta del Evangelio fue porque no lo entendió. La persona que conoce el Evangelio no se aparta. No se aparta. Dice Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni bueno, hay un montón de cosas allí. Dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hubo una congregación de 20,000 personas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar los niños y las mujeres? Usted sabe que siempre en el mundo son más las mujeres que los hombres. Ellas ganan en número. Y los niños son más que los hombres y las mujeres. ¿Sí? Que si eran 5,000 hombres, póngale cuántas mujeres. Y si eran, póngale 12,000 por todos, póngale cuántos niños habían. En la época de Israel no planificaban. Solo tenían 8 y 10 y los que vengan. Sí, póngale más de 20,000 personas. De un día para otro no tenía sino 12. Porque esos 20,000 solamente estaban siguiendo a Jesús porque les dio comida, les dio alimento, les llenó la panza. Y estaban felices porque a quien no le gusta llenar la barriga sin trabajar, o que le pagan el arriendo, o que le paguen los servicios, o que no haga nada, pero está la comida. ¿A quién no le gusta eso? Pues así ocurrió con ellos. Cuando Jesús empezó a enseñarles que el Evangelio no era comida ni bebida, sino que el Evangelio era otra cosa. El Evangelio era el establecimiento del reino de Dios. Comenzaron a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la Biblia, y fueron yéndose uno a uno y se fueron todos. Jesús se dirige a los 12 y le dice, ¿ustedes se quieren ir también? Usted conoce la respuesta. Pedro dice, no Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esos 12 habían conocido el Evangelio. Réstele a 20,000 12. ¿Cuántos se fueron? Entonces, en la iglesia se han bautizado millones. En la historia de los 88 años de la iglesia, millones de personas se han bautizado. Pero también millones se han descarriado. A veces la iglesia es como el metro de Medellín. Por una puerta entra un montón y por la otra sale otro montón. ¿Por qué? Porque esto
esto del evangelio y de ser salvo es porque hemos conocido al Señor. Note la expresión, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Entonces, cuando usted está pensando, está vacilando, me voy, me quedo, me voy, me quedo, es porque no ha conocido al Señor. Se hizo bautizar en una piscina, le faltó champú y jabón para que quedara más limpio, pero no hizo más nada. A esas personas hay que volverlas a bautizar con agua hirviendo o con aceite caliente. Yo creo que ni así. Hay gente en la iglesia, a mí me ha tocado, que gente viene donde mi hermano, bautíceme. ¿Por qué? Es que ya me he bautizado 2 veces y no he podido cambiar. Porque es que el bautismo no cambia a nadie. El bautismo es un pacto que usted hace con Dios y es una manifestación, testimonio público de que usted creyó. Pero si usted se bautizó sin haber creído, sin haberse arrepentido, no va para ninguna parte. Pero si usted se bautizó habiéndose arrepentido de corazón, vamos para adelante. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pero vamos a hacer historia. El capítulo 9 de Romanos nos habla del Israel del pasado. El capítulo 10 de Romanos nos habla del Israel del presente. Y el capítulo 11 de Romanos nos habla del Israel del futuro. Vamos a estudiar eso, hermano, ¿de acuerdo? No se me duerma. Gloria a Dios. Vamos a mirar el Israel del pasado. Dios trató, y le recuerdo esto para que lo tenga en la memoria, 2500 años de historia, de Génesis de Adán a Moisés. Dios trató con familias. El pueblo de Dios eran familias, la familia de Adán, la familia de Set, la familia de Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Esa era el pueblo de Dios, el remanente con quien Dios trató durante todo ese tiempo. Después de Moisés, o en el tiempo de Moisés, se estableció a Egipto descendieron 70 personas, que eran una familia. Era la familia de Jacob. En Egipto estuvieron 430 años. Después de los 430 años salieron cerca de 3 millones. Ya no era una familia, eran una nación. Y por eso en el monte Sinaí, capítulo 19 y 20 de Éxodo, Dios le da a la nación una constitución. Es decir, decretos, mandamientos, juicios por los cuales ellos se regirían como nación. El pueblo de Israel nació como nación cuando salieron de Egipto. Y de ahí comienza entonces la historia de Israel. Gloria al Señor. El privilegio de Israel y su trágico fracaso. Pablo comienza el capítulo 9 con una frase, dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo era judío y estaba haciendo referencia a su pueblo, a Israel. ¿Por qué? Porque ellos lo tuvieron todo. Mire, anote 13 cosas que ellos tuvieron, que no lo tuvo ninguna nación. Yo no pongo a trabajar, hermano. ¿Quién trajo agenda para escribir? 4. No importa. Con esos 4 me voy al cielo. ¿Cómo lo ve? Está aliviado el pastor. Primero utiliza la palabra que Pablo, son israelitas. Ser israelita en ese entonces era un honor, porque era de ser descendiente de Jacob. Jacob fue un personaje muy importante, y usted mira ahí para atrás, los demás fueron personajes muy importantes. 2, fueron la adopción. Usted sabe qué es la palabra adopción, es decir, recibir como hijo a alguien que no es hijo natural, los adoptó. Igualmente nosotros somos una adopción.
Ellos fueron adoptados en el antiguo pacto y nosotros somos adoptados ahora. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios, habiéndonos adoptado. Sí, entonces somos adoptados también. Ellos fueron la segunda bendición, adoptados. Tercero, tuvieron la gloria muchas veces, mire, de Egipto a la época de Josué, Israel vio 25 veces la gloria de Dios. La vieron. Ellos vieron lo que usted y yo nunca hemos visto, pero ellos vieron con sus propios ojos, palparon con sus propias manos, vieron la gloria de Dios. Cuarto, ellos son los dueños de los pactos. Hay muchos pactos que Dios hizo con ellos y hago referencia a esto porque los pactos son de ellos. Nosotros somos salvos por gracia. Dios no hizo pacto con los gentiles, ni le prometió nada a los gentiles. Para los gentiles solo había espada y guerra. Por eso nosotros somos salvos es por gracia. Ellos serán en el futuro salvos por promesas, porque ellos tienen la promesa de que en ellos se cumplirán los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob y los ratificó con David. Pactos que después les hablaré de ellos. Fueron dueños de las promesas, fueron dueños de la ley. Solo a ellos fue dada la ley de parte de Dios. Ninguna nación tuvo una constitución legislada por el mismo Dios. Ninguno. Ellos fueron los autores de promulgar la ley. Y una de las razones por las cuales Dios llamó a Israel era para que fueran un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Pero nada de eso cumplieron. Pero ellos fueron llamados para que el mundo conociera a través de ellos al único Dios verdadero. Las naciones todas tenían ídolos y sacrificaban a los ídolos. Y Dios llamó a Israel con esa función, para dar a conocer al mundo el único Dios verdadero. Pero tristemente, después de Josué, dice la Biblia que se dedicaron a adorar a los ídolos. Es decir, que incumplieron el propósito de Dios, porque era proclamar al único Dios verdadero, pero se descarriaron y cayeron en la apostasía. No sé dónde voy ya, pero culto. Quinto, olvídese eso, mamá, papá. Olvídese de eso. Usted está ya dormido. Vamos a ver si me adivinan. No, ustedes no son adivinos. Son israelitas. Son la adopción. Son la gloria. Son los pactos. Son las promesas. Son la ley. Ya están murmurando por ahí. ¿Cuántos llevamos? 7. La promulgación de la ley. 8. Ahí vamos. Ahí vamos. El culto. El culto tiene que ver de la adoración al Dios vivo y verdadero. Estamos hablando de que esto que Dios les dio a ellos no lo tuvo ninguna otra nación. El culto. 9. El santuario. Por eso Dios los mandó a hacer un tabernáculo, porque alrededor del tabernáculo se reunían. 10. El sacerdocio. 11. El reino. De ellos es el reino. 12. De ellos son los patriarcas. Y 13. El mayor.
De ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, todo esto lo cierra la razón por la cual existió Israel en el pasado. Y recuerden esto, hermano, no le estoy haciendo apología a Israel, no. Estoy diciendo lo que la Biblia dice de Israel. Que usted cree lo que la Biblia dice. Si no creemos en lo que la Biblia dice, estamos perdiendo el tiempo. Miren, para muchos no es de agrado, claro que no. Lo que sabemos nosotros de Dios, iglesia, lo que sabemos nosotros de Dios lo sabemos por el judaísmo. Esto no lo aprendimos de Roma, ni de Egipto, ni de Babilonia, ni de Grecia, ni de Persia, de los egipcios. Lo que sabemos de Dios, lo que conocemos de Dios, lo conocemos por el judaísmo. Las escrituras fueron escritas en tierra de Judía, por profetas, sacerdotes, jueces, videntes judíos, en lenguaje judío, en tierra judía, en cultura judía. Jesucristo fue judío, los apóstoles fueron judíos, los primeros cristianos fueron judíos. Jesucristo dijo a la mujer samaritana: ustedes, los samaritanos, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Dice eso la Biblia o no? En el capítulo 17 de los Hechos, le dice Pablo a los atenienses estas palabras. Mire, hallé un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Es decir, que ustedes adoran toda clase de ídolos, pero también tiene un altar que dice: al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vengo a predicarles. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Nosotros adoramos en la religión dioses no conocidos, toda clase de ídolos, pero no nos habían enseñado a adorar al Dios no conocido. Ese Dios no conocido es el que ahora tenemos, gracias a Dios. Porque acuerde que usted y yo éramos idólatras, todos, me parece. Pero ahora en el Evangelio hemos conocido al Dios que el mundo no conoce. Y amigo, bienvenido. Y qué bueno que usted algún día entendiera esto. Que los ídolos, lo que usted adora, que lo tiene como Dios venerable, no son dioses. ¿Y sabe qué dice Pablo? Primera de Corintios capítulo 10. Dice que lo que los hombres sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. El principal idólatra es Satanás, que se esconde detrás de esa medallita, de ese escapulario, de ese rosario, de esa imagen, para engañarlo. Amigo, no se deje engañar. Los bultos de yeso, de palo, de metal, de barro, no son dioses. Son imágenes, imitaciones. Ni siquiera imitaciones de Dios, porque Dios no se ve. Dios es espíritu. Son imágenes, es basura, es barro. Aquí le decimos que hay un Dios vivo y verdadero que es espíritu. Espíritu. Entonces la religión le ha enseñado a la gente que a través de esas imágenes que usted se dirige a Dios. No es cierto. No. El apóstol Pablo a Atenas le dice a los atenienses estas palabras: les vengo a predicar al Dios no conocido, el que ustedes adoran sin conocerle. Ese Dios es el que hizo el mundo y todo lo que existe. Y de una sangre hizo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En Él vivimos, por Él somos, por Él nos movemos. Aunque no lo veamos, por ahí anda, por ahí anda. Pero no lo veo. No, usted no lo ve, pero lo siente. Siente el calor, pero no lo ve.
siente el frío, pero no lo ve. ¿Alguien tiene un dolor? Levante la mano el que tenga un dolor. Pero yo no lo veo. Así tan sencillo, palabras tan sencillas, eso prueba de que aunque hay cosas que existen y que son reales para la vida, fundamentales para la vida, no se ven, pero existen. A ver, respire. ¿Vio? No lo vio, pero lo sintió. Amigo, así es Dios. Dios llena los cielos y la tierra. El universo entero lo llena Dios. Amén, 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 amén. Ahí tenemos. ¿Cómo conoce usted a Dios? Dios se hizo visible en la creación. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es necio el que niega la existencia de Dios. Solamente mire usted el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el agua, el viento, el vapor, el trueno, el granizo, el relámpago. Dígame de dónde viene eso. Eso no funciona solo. El que lo hizo lo tiene funcionando así. Entonces, negar a Dios es lo más necio que hay. Gloria a Dios. Continúo con el capítulo 9. El apóstol Pablo dice: no fue la palabra la que falló, no fue la ley. Los que fallaron fueron ellos. Hermano y amigo, no es el evangelio el que falla. El que falla es el ser humano. Dios no falla. Hay gente que se escuda cuando ven un evangélico por ahí mal parqueado y dice: no, yo no creo en esos evangélicos, porque yo vi a fulano de tal, a fulana de tal, el vecino mío es una porquería. A uno se lo han dicho, porque sí hay evangélicos chiviados, y los hay, y muchos. Pero eso no es el evangelio. Ese evangélico chiviado no es el evangelio. El evangelio sigue siendo la verdad, créalo o no. Sí, Señor. Y aunque todos se apartaren, el evangelio sigue siendo la verdad. Y aunque todos se descarriaran, el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque nosotros no predicamos la iglesia, ni predicamos a evangélicos, predicamos a Jesucristo. Él nunca ha fallado, no falla ni fallará. A Él dice: mirad a mí. Mire que Dios no dice miren la iglesia, no, dice mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Dice Isaías 43, yo, y fuera de mí no hay Dios. Entonces no se escude en el evangélico. Mire, a mí la primera persona que evangelizó lo vi escarriado. El primer pastor que yo tuve lo vi apartado. Y yo voy a correr detrás de ellos, porque no, yo creí en el evangelio. Así que el que me llevé el evangelio, si hubiera apartado, yo creí en el evangelio. Que se apartó el que me evangelizó, no vuelvo. No, Señor. No, Señor. Si creyó en Jesucristo, se para en la raya, se amarra los pantalones y sigue a Cristo en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está aquí. Nuestra mirada es arriba en el cielo, el galardón. Abraham nos da un ejemplo bonito. Abraham le dice a Lot: escoge tú. Yo me voy al oriente y tú al occidente, o viceversa, donde tú escojas. ¿Qué hizo Lot? Se llenó de avaricia,
se le abrieron los ojos y extendió su terreno hasta Sodoma y Gomorra. Lo perdió todo. Abraham no tuvo envidia de nada. Yo me voy donde me toque, porque yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía la mirada puesta en la tierra. Aunque Dios le había hecho una promesa, no puso la mirada en la promesa, perdón, en la tierra, sino en la promesa. La promesa es que él heredaría una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no se pegó de la tierra, se agarró de la promesa. Hermano, no se agarre de la tierra, de la casa, de sus bienes, de su familiar, de su amigo, que yo no me convierto al evangelio porque que irá mi amigo. No se amarre ahí, amárrese a la promesa. La promesa que tenemos vale más que su familia, que su tierra, que su finca, que su plata, que su fama. Vale más que eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No fue la ley la que falló, fueron ellos. No es el evangelio el que falla. He visto gente apartada, sí, pero es que eso no es el evangelio, es el ser humano. No entendieron, yo hago un resumen de Romanos 9. No entendieron. Israel no entendió que el fin de la ley era traer a Cristo. Eso dice la Biblia, el fin de la ley es Cristo. El fin quiere decir, el propósito de la ley era enseñarle a Israel el camino al Mesías. Porque la ley a nadie justificó, pero del que la ley estaba anunciando, sí tenía el poder de justificar. La ley a nadie salvó, pero el que venía, el que estaba anunciando la ley, como dice la Biblia, dice que la gracia vino testificada por la ley y los profetas. Dice Jesús, así fue necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. O sea, el fin de la ley quiere decir, el propósito de la ley era traer a Cristo, que es el único que puede justificarnos. Gloria a Dios. El fin de la ley o el propósito de la ley era traer a Cristo, pero Cristo vino y no le creyeron. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu, no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Espíritu. La ley maldice al pecador. El que violaba la ley era maldito y era condenado a la muerte. La gracia bendice al que cree en Cristo. La ley clamaba venganza, ¿sí? La gracia pide perdón. Amén. La ley decía, en el Antiguo Testamento, la sangre clamaba venganza. Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Pero la sangre de Cristo pidió perdón para toda la humanidad desde la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. La revelación de Dios cerca de la iglesia. Usted y yo éramos un pueblo desconocido para los israelitas. ¿Usted cree que los israelitas nos creen a nosotros? No nos creen. Por eso en la gran tribulación Dios tiene 144,000 israelitas para que les predique el evangelio del reino a ellos. A usted los judíos no le creen, porque no creen en Jesucristo. La ceguera de Israel es parcial, solo en parte, porque muchos judíos creyeron los primeros 12, 15 años de la iglesia apostólica. Gloria al Señor. Dios tiene el derecho, según este capítulo 10 de Romanos, de juzgar y de condenar si así Él lo determina. Gloria a Dios. ¿Por qué cayeron los israelitas? A ver que no se me da el tiempo. No quiero perder a clientela, hermano.
Ellos cayeron, mire, Dios le dio a ellos en el Antiguo Testamento 13 cosas que ya la leímos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la número 10? La número 3. La número 13. Eso. Póngase un 10, hermano. Pero aquí vienen 15 cosas en las que ellos cayeron. ¿Se la leo? Murmuración. ¿Sabe qué es murmuración? ¿Quién me dice qué es murmuración? Es importante distinguir entre murmuración y chisme. Lo que usted me acaba de decir es un chisme. Sí, señor. Pero murmurar es más pesado que el chisme. Sí. Mira la historia de Israel. Estaban ya llegando a la tierra prometida. Ya habían pasado 2 años de la salida de Egipto. Y Dios ya les dice, llegando a la tierra de Cades Barnea a la tierra prometida, habían 20 jornadas. Ya estaban ahí, la tierra se veía a la distancia. 20 jornadas a pie o en burro, eso siempre no es un trayecto largo. En carro ahora es cuestión de horas. Y le dice Dios a Israel, le dice Dios a Moisés, dile a este pueblo que regrese en camino del Mar Rojo. Ahí llevaban 2 años. Y a las puertas de la tierra prometida. Y de ahí Dios los hizo regresar no solamente por el desierto por donde salieron, sino por otros desiertos. Y de Cades Barnea, de nuevo al Mar Rojo, tuvieron que recorrer 38 años más para tener que volver al mismo lugar por donde debían entrar, porque esa era la entrada. ¿Por qué? Dice, porque este pueblo ha murmurado contra mí 10 veces. ¿En qué habían murmurado ellos? Murmurar es vivir en descontento a toda hora viendo las cosas de Dios. Vieron la gloria de Dios 25 veces. Ya saben ustedes en qué, para qué se las menciono. En Egipto 10 veces, en el Mar Rojo, en el agua de la peña, en la nube, en la nube de fuego, en el maná, en las codornices. Es decir, la vieron palpable, que hasta la carne se le salió por las narices y las orejas. Eso dice la Biblia. Gloria a Dios. Pero sin embargo, usted los veía murmurando, con la barriga llena, con los cántaros de agua llenos y murmurando contra Dios. Nos acordamos de los peces, de los ajos, de los puerros, de los, ¿qué más? Las cebollas, los ajos. Imagínate una sopa de ajo solo. Pues un pez asado está bien, pero una sopa de ajo, hermano, con cebolla. Pero eso lo anhelaban ellos. Queremos volver a Egipto. Nombremos un capitán para que nos volvamos a Egipto. Esto por aquí, nos trajeron a matarnos. Todo ese tipo de cosas es lo que Dios llamó murmuración. Es decir, teniéndolo todo, hablando mal de Dios. Eso es lo que nos pasa a veces a nosotros también. Lo tenemos todo, pero vivimos descontentos. Es decir, murmurar es vivir descontentos con lo que tenemos. Nunca desee lo que el otro tiene. Disfrute lo que usted tiene. Poco o mucho. No se muera de envidia por lo que otros tienen. Tranquilo, tranquilo. Al final de todo, el juicio lo determina todo.
murmuración, es decir, descontento, idolatría. Imagínense que Dios los sacó de la idolatría para que presentaran al único Dios verdadero y terminaron idólatras. Inmoralidad. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 32 de Éxodo? Cuando dice la Biblia que ellos están en una parranda tremenda alrededor del becerro que hicieron. Las fiestas de ellos eso no era cualquier cosa, eso era lleno de orgías y de parranda y de licor y de todo eso. Las fiestas de esa gente eran terribles. Pero aparte de la inmoralidad, ¿ustedes recuerdan cuando Israel iba llegando ya a la tierra prometida en los llanos de Moab? ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan de él? No, usted no lo conoció, pero ha leído la historia. Balaam fue contratado por el rey Barak, rey de Moab, para que maldijera a Israel. Y así para abreviar la historia, Balaam intentó con muchas artimañas, pero finalmente terminó bendiciendo a Israel. Porque cuando el diablo quiere maldecirlo a usted, Dios lo bendice. La bendición del diablo se torna en bendición para nosotros. Entonces, Balaam dijo, no puedo maldecir al pueblo que Dios bendijo, dijo Balaam. Y va donde el rey Barak dice, no, aquí no hay nada que hacer. Pero le tengo un consejo. Esa gente que viene por el desierto, todos esos varones solteros, viudos, amargados, quedados, divorciados, no sé. Vienen hambrientos, usted sabe a qué estoy yo. Vea, manda todas esas modelos, esas actrices que tienes aquí en Moab, esas mujeres bonitas, adórnanlas bien elegantes y envíelas al campamento de Israel y verá que los derribamos. Así fue. ¿Usted ha leído la historia? Los capítulos 22, 23, 24 de Números está el ministerio de Balaam, pero por ahí del capítulo 25 y más adelante de Números está el consejo de Balaam, que le dice a Barak, envíe todas esas mujeres bonitas al campamento y verá que ellos van a caer en fornicación, en inmoralidad, y esas mujeres los van a llevar a la idolatría. Y eso funcionó. Así funciona el diablo. Por eso, mis estimados jóvenes, cuídense, cuídense. Si usted tiene a novia en la iglesia, cuídese. No se confíe de la carne. Su carne es traicionera. La concupiscencia es traicionera. No ande con su novia por ahí de gancho de la mano. No le haga visita a la novia por ahí debajo de un bullo apagado. Sí, así es. Los jóvenes hoy día, algunos no se cuidan. Y jovencitas, ustedes, cuídense. No le coman cuenta a ese peludo que viene de la calle a decir es que tú eres muy linda, muy hermosa, eres mi sol naciente, mi luna estrellada. Y la jovencita le cree, le come cuentos a eso. Y termina después con la barriga grande. Perdonen, pero así ha sido. Está prohibido matrimonios con inconversos. Por aquí tengo un estudio sobre eso que un día se lo voy a enseñar. El por qué Dios prohibió matrimonios con inconversos. Y aún en la iglesia, jóvenes, cuídense. Usted no es el Sagrado Corazón de Jesús, hermano. Usted no es la Madre Inmaculada. Usted es un hombre de carne y hueso. Usted es una mujer de carne y hueso. Este Israel fracasó, por eso habla de inmoralidad. Dice la Biblia que las mujeres conquistaron a los israelitas, terminaron en adulterio y fornicación, y Dios en un solo día mató 24,000. Es que eso es serio. Pecado de inmoralidad es grave. 24,700 israelitas murieron por haberse unido a las moabitas en adulterio y fornicación. No me crea, pero así es. Porque es un pecado que fácilmente usted puede caer en él. Por eso, cuídese. Porque nuestra concupiscencia es traicionera. ¿Me está entendiendo, hermano? Y no solamente los solteros, los casados también. El casado es más peligroso que el soltero.
porque tiene una vida sexual activa. Así que cuídese, hermano. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Por aquí, por ese camino han tropezado miles y millones, y ministros grandes también. Para que tengan en cuenta eso. Codicia. Ese es otro pecado. ¿Dónde vamos? Muy bien. Codicia. Tentaron a Dios, que es distinto a ser tentado. Esto fue que desafiaron a Dios. Tentar a Dios es desafiarlo. A ver, muéstrese pues a ver cómo es la cosa. Eso fue lo que el diablo hizo. Tentó a Jesús. Bueno, si eres el Hijo de Dios, haz esto, aquello y lo otro. Eso es tentar, desafiar a Dios. Así no se puede. Descuidaron las promesas, se olvidaron de las promesas de los pactos que Dios les dio. Fueron incrédulos. Los creyentes fueron incrédulos. Fueron desobedientes. ¿Están anotando? Endurecieron sus corazones. Cayeron en la inmadurez. Perdieron el temor de Dios. No entraron en el verdadero reposo. Fueron apóstatas, no guardaron la ley y pisotearon los pactos que Dios dio a Moisés. ¿Cuántas llevamos ahí? 4. Ese fue el Israel del pasado. El capítulo 10 nos habla del Israel del presente. Ojalá que ustedes, cuando tengan tiempo, lean esos 3 capítulos bien leídos. No os pasen por ahí como leyendo el periódico. El capítulo 10, cuando hablo del Israel del presente, estamos hablando del Israel de Cristo hasta aquí. De Cristo hasta aquí. Porque el capítulo 9 habla del Israel de Cristo hacia atrás. El capítulo 10 hace la historia del Israel de Cristo hasta aquí. ¿Comenzamos? ¿O nos vamos? ¿Amén qué? ¿Qué problema? ¿Qué dilema en que los meto a ustedes, hermano? Le digo, comenzamos, nos vamos, amén. Pero ¿cuál de los dos? Bueno, no les paro ahora, mejor. Pablo dice al comenzar el capítulo 10 de Romanos, el anhelo de Pablo, dice Pablo, el anhelo de Pablo fue el error de Israel. Pablo anhelaba la salvación de Israel, la anheló. Tenían celo, dice Pablo, pero no según ciencia. Buscaron su propia justicia. La justicia de Dios fue revelada en Jesucristo. La justicia del hombre es opuesta a la justicia de Dios. La justicia de Dios y la salvación estaban tan cerca de Israel que dice el texto, estaban en su boca y en su corazón. Y dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor trata a los hombres por igual. No hace distinción entre personas. Hechos capítulo 10. Él es rico para con todos. Solo que todo obedece a un programa determinado por Dios. El Dios, el ser más ordenado que existe en el universo es Dios. Gloria a Dios. Y el Señor le dice, el Pablo le dice a Israel, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero entonces aquí es donde viene Pablo a decirle a los israelitas, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no creyeron, ¿cómo lo invocarán? Y sigue, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Gloria a Dios. A ver, ¿cómo creerán en aquel? Sí. ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído?
Ahí es donde voy, hermanos, el interrogante que tengo. ¿Cómo va a creer Envigados si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirá la gente de Envigados sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor Jesús dijo a la iglesia, a los discípulos, que eso era la iglesia: id por todo el mundo. Que esa frase no se quede solamente en la boca de nosotros. Que Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Lo hacemos? Silencio sepulcral. Gloria a Dios. ¿Lo hacemos, iglesia? No todos. Y son tan conchus que dicen todos que amén. Qué barbaridad. Hay gente en la iglesia con talentos que son capaces de hacer el trabajo, pero los mata la pereza. No tengo tiempo. ¿Y si se muere? No me queda tiempo. ¿Y si le da una enfermedad y tiene que ir al hospital 12 o 15 o 20 días o hasta más? Y para Dios no hay lugar. Iglesia, el tiempo es corto. El tiempo que tenemos es corto. No sé cómo decírselos, pero a mí me preocupa que nosotros estemos tan metidos en nuestros quehaceres, en nuestras obligaciones, que no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para venir a la iglesia. La gente llega a la dominical a las 11 de la mañana, a las 11:30. En semana se justificaba ese por el trabajo y los trancones, pero un domingo, bendito mi Cristo, hermano. No, es una exhortación porque, hermano, es que estoy hablándole en serio. Es que nosotros no somos de esta tierra. Somos de otro lugar. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, que nuestra morada no es aquí. Iglesia, entiéndame. Usted le dedica muy poco tiempo al Señor. Ora muy poco. No es que yo sea divino, hermano, es que es verdad. Usted le dedica muy poco tiempo al Señor. Minuticos minutos. Se arrodilla a orar, está cansado, se duerme orando. En la mañana lo cogió a la tarde y chao, hermano, escasamente se baña. Algunos se bañan, otros no. Pero es decir, desbocados. Hermano, si existiera el día sábado hoy, ¿usted qué haría? ¿Lo guardaría o se hacía matar? En la ley, el que violaba el día sábado lo mataban, dice la Biblia. Y a muchos de ustedes no les alcanzan los 7 días. ¿Va de qué pedirle a San Pedro que nos mande un octavo día? O a Gregorio IV, con el que cambió los tiempos y los horarios del Imperio Romano. No nos alcanza el tiempo. Que hermano, es que no estoy pelado, no tengo que parar riendo, se me acabó, en la nevera no hay nada y tengo que trabajar los 7 días. ¿Y Dios qué, hermano? ¿Y Dios qué? Repito, no se agarre de los medios. Agárrese de la fuente. ¿De qué le sirve que su apartamento, todas las redes de alcantarillado, de agua, de gas, de energía, esté todo al día, pero no hay energía, no hay gas, no hay agua? ¿De qué le sirve que usted tenga todos los medios para oír bien, pero no hay la fuente, no llega el agua, no hay energía, no hay gas? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted, hermano, que tenga todos los medios, pero no busca la fuente que es el Señor? Buscad primero, se lo repito, lo dijo Jesús, primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pregunto, ¿qué hacía Israel en el año sabático? El año sabático en Israel era que se trabajaba 6 años, se sembraba 6 años, y el año 7 no se trabajaba. Un año entero sin trabajar. Pero Dios les daba la provisión en esos 6 años
para que vivieran el año séptimo. Era día sabático, día de reposo. Año. Un año. ¿Qué hacían? En el año del jubileo, que era acá 50 años, lo mismo. ¿Qué hacían? Hermanos queridos, era gente que tenía que, por ley tenían que obedecer, pero tenían la provisión. Israel, aunque tan pequeño, decían estos días que Israel, en la extensión geográfica, es más pequeño que el departamento de Caldas, y es una nación, pero es el país más rico del planeta. Y hermanos, y no están dentro de las promesas ahora. Ellos funcionan por la provisión de Dios. Dios les provee, aunque no han creído el Evangelio. Es la provisión de Dios que les provee. ¿No cree que Dios puede proveerle a usted bendición cuando usted dedique más tiempo para el Señor? ¿Cómo hago yo que me entiendan, hermanos? ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque estamos agarrados a lo material. ¿Y Dios qué, hermanos? ¿Dios qué? Dios es primero. Él es la fuente de toda riqueza, de toda bendición. No le saque disculpas a Dios. No me saque disculpas a mí ni a la iglesia, porque yo a usted no lo voy a juzgar ni lo voy a premiar. Y toda disculpa que usted saque, Dios la sabe. Dios sabe que usted dice verdad o dice mentira. Qué bueno ser mejores cristianos, hermano. Diga la verdad siempre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hablad verdad cada uno con su prójimo. A veces decimos que son mentiras blancas, mentiras piadosas. No existen mentiras piadosas, hermano. Lo que dice, lo que hay es juicio contra los mentirosos. Dice Apocalipsis 21:8, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Lo dice la Biblia. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Hermano, es que el tiempo está cerca. Espere que yo termine con el capítulo 10 y el 11 para que les digo para dónde va Israel y para dónde vamos y cuándo va a ocurrir eso. Vuelvo y le repito, hermano, nosotros estamos a un paso del arrebatamiento de la iglesia. El hermano Zúñiga decía, tenemos que trabajar sí como si el Señor viniera dentro de 100 años. Pero hay que estar listos como si fuera a venir esta noche. Si a usted le dijera el Señor, a las 12 de la noche recojo la iglesia, ¿usted qué haría? ¿Haría lo de la mujer de Lot? Voy a recoger mis joyas, las cosas preciosas, los vestidos bonitos, los anillos, en fin, porque me los llevo. Y eso es lo que hizo la mujer de Lot. ¿Y dónde terminó? Hermanos, tenemos que trabajar como si el Señor se demorara, pero estar listos como si viniera ya. Dios, los ángeles le dijeron a Lot, apúrese amigo, apúrese. Pero dejar tanta riqueza, le dice, él dudó, Lot dudó en salir. ¿Sabe qué hicieron los ángeles? Lo cogieron de la mano a la fuerza. Y hay pentecostales que había que cogerlos a la fuerza. Pues los ángeles lo cogieron a la fuerza porque estaban en la tierra. Pero ¿cómo hago yo para cogerlo a la fuerza y llevarlo para arriba? Si acaso me voy yo, hermano. No se va a ir pegado de nadie. Gloria a Dios. ¿Me entendió, hermano? Hermano, en serio, oremos más. Llegamos tarde a la iglesia. Nos acostumbramos a llegar tarde. Ya somos practicantes y nos defendemos cantando, tocando, orando. Ya es una rutina. Pero no sé. Pero mire usted esas 15 cosas en las que ellos se descuidaron y se perdieron. Y eran el pueblo de Dios. Seguimos, hermanos. Dios les bendiga. Espero que esta reflexión no nos haga poner bravos, hermanos. Porque el anhelo de mi corazón
es que todos seamos salvos un día. Y que cuando venga el Señor, aquí no quede nadie. Que todos los hayamos ido, todos. Que Dios nos bendiga, hermanos.